Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestro estudio anterior terminamos cuando el pueblo de Israel estaba quejándose, primero con Dios, después con Moisés, y le estaban recriminando a Moisés porque los había traído al desierto donde ellos estaban frente al mar y le decía que preferían haber muerto en Egipto y no en el mar. Ya analizamos en el tema anterior lo que estaba sucediendo en la mente de ellos. No tenían la fe en Dios. Estaban desconfiando de Dios aunque veían su presencia con ellos. Moisés les dice ahora a ellos lo que vamos a encontrar en Éxodo capítulo 13, perdón, capítulo 14 y versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ellos están quejosos, llenos de miedo. Moisés le dice, no teman, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará, porque esos egipcios que hoy veis, nunca más lo veréis. Así que le dice Moisés, estén tranquilos, y les asegura que los egipcios que estaban mirando a la distancia ese ejército que venía, nunca más los iban a ver. Quiero reflexionar en algunas cosas de este texto. Primero, cómo Moisés en su paciencia, en su cuidado y yo diría también en su amor por el pueblo de Israel, les aconseja que estén tranquilos, que no tengan miedo. No hay razón para la cual tener miedo. Aunque los egipcios venían con su ejército como una amenaza que podía costar la vida, no para todo el pueblo, porque querían que fueran otra vez esclavos, pero seguramente pensaban matar a los líderes que los estaban guiando, porque Faraón estaba batallando contra Dios. Pero Moisés le dice, quédense tranquilos, estén tranquilos. Esta palabra, estén tranquilos, tiene que ver con la fe que uno tenga en Dios. Estar tranquilo cuando el peligro está latente, cuando el ambiente que nos rodee sea un ambiente completamente negativo, mal para nosotros, y donde nosotros estamos corriendo peligro de verdad. Eso pasaba con los israelitas, pero en la vida del ser humano también hay momentos así. Hay momentos difíciles y los hijos de Dios debemos tener fe en Dios, como Moisés le decía a los israelitas. Estén tranquilos, esperen en Dios. En el tiempo actual, en este tiempo tan cerca del fin del mundo, se escuchan muchas voces que alarman y asustan. Hay personas o predicadores que en sus predicaciones infunden más miedo que confianza en Dios. Y aunque esto ya lo hemos dicho en otros temas, queremos volver aquí a mencionar lo siguiente. No hay motivo para que los hijos de Dios tengamos que tener miedo
por el momento en que vivimos o por cualquier momento futuro que vayamos a vivir. No debemos tener miedo, no debemos estar buscando soluciones por nosotros mismos. Vete para acá, vete para allá. Ya lo hablamos en otros temas, pero quiero rectificar esto aquí porque es una realidad en nuestro tiempo. Personas que dicen, viene la ley dominical, viene la persecución, entonces corro para acá, corro para allá. La Biblia enseña que hay que estar tranquilo y confiar en Dios. Y voy a mencionar un texto ahora que aunque no vamos a tratarlo para hablar un texto acerca de eso que voy a mencionar, sí lo voy a mencionar ahora en corroboración de lo que estoy diciendo. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, se dice que vendrá un tiempo de angustia como nunca ha habido. El tiempo de angustia más grande en la humanidad para los hijos de Dios está en el futuro. Pero ese texto comienza diciendo que en aquel tiempo Miguel, Cristo, se levanta para defender al pueblo de Dios. Después dice que viene la angustia, pero finalmente dice que el pueblo de Dios será librado y será victorioso. Así que Dios cuando habla dice, sí, viene un tiempo malo, pero Dios pelea por ti, Dios obra por ti y nosotros como hijos de Dios debemos confiar en la dirección de Dios. Esto le estaba diciendo Moisés a los israelitas. Tengan confianza, estén tranquilos. Dios está con nosotros y ellos veían a Dios allí. También nosotros en nuestro tiempo hemos visto, si hemos vivido una vida en las manos de Dios, hemos visto cómo Dios nos ha guiado. Hay un pensamiento que dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo Dios ha conducido nuestras vidas. Cómo nunca nos ha desamparado. Cómo cuando hemos tenido una necesidad, Dios suple la necesidad y pone la fe, la confianza en nosotros, sus hijos. Debemos estar tranquilos. Además, Moisés les dice que estos egipcios que ustedes ven no lo van a ver más. Como si Moisés hubiera sabido lo que Dios iba a hacer. La Biblia en todo este relato no menciona que Dios le estaba dando a Moisés todos los pormenores, todos los detalles de lo que iba a pasar. Y cuando Moisés, un ser humano, le estaba diciendo a los israelitas que confiaran en Dios, que no tuvieran miedo, que, que Dios iba a obrar, y Moisés les estaba diciendo que esos israelitas no los iban a ver más, no era porque él supiera, sino porque él tenía fe en Dios. Y aunque no sabía lo que Dios iba a hacer, sabía Moisés que Dios iba a proteger al pueblo del ejército de los egipcios. Dios iba a proteger al pueblo de Faraón. Y Dios iba a protegerlo de una manera completa y también ejemplarizante, porque iba a ser un ejemplo de lo que le sucede a las personas que batallan contra Dios y contra el pueblo de Dios. Quien batalla contra Dios o contra la iglesia de Dios, el fin que le espera es desaparecer. Hoy en día hay muchas batallas
que se hacen contra la iglesia de Dios. Muchas. Yo tengo dentro de la iglesia de Dios, tengo 82 años, me bauticé a los 9 años, saquen la cuenta cuántos años tengo. A lo largo de toda mi vida siempre he visto que se levantan personas de la misma iglesia y de otros lugares atacando a la iglesia. Pero en el tiempo en que estoy viviendo ahora, nunca he visto en mi vida tantos ataques contra la iglesia de Dios. Personas que ellos mismos salen de la iglesia y la atacan. Entonces ellos se ponen el nombre de la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo que Dios levantó con un mensaje especial para una obra especial en nuestro tiempo. Entonces, atacan a la iglesia como que está en apostasía, pero que ellos son los verdaderos adventistas. Pero no la iglesia porque ya no es una iglesia, que es una corporación, que la iglesia es esto, que es a lo otro, atacan a la iglesia. No he visto tanto ataque. Pero los hijos de Dios, que confiamos en Dios y tenemos fe en Dios, tenemos que estar tranquilos, porque sabemos que el diablo es el que ataca a la iglesia y que todo aquel que sale de la iglesia y sigue atacando a la iglesia, y él mismo se dice adventista, y él mismo se pone el nombre de adventista diciendo, la iglesia está en apostasía, ahora la verdadera iglesia somos nosotros. Eso no tiene sentido de ningún tipo, ni es verdad tampoco. Dios tiene su iglesia, la que levantó, y esa iglesia tiene características. Y una de las características que tiene es que está dormida y que se hacen cosas malas dentro de la iglesia y que se enseñan, inclusive, pastores de la misma iglesia, están dentro de la iglesia, de la institución adventista del séptimo día, enseñan herejías. Y hay personas que se llaman adventistas y hacen cosas inadecuadas que no representan a Dios. Pero eso estaba profetizado, señalado en la palabra de Dios, en el Espíritu de Profecía, eso está señalado. Y lo que vemos hoy es el cumplimiento de esto. La Odisea se duerme y cree que es más rica que nadie. Pero Dios tiene un mensaje, que se arrepientan. Sigue el consejo, no estoy hablando ahora del mensaje de la iglesia de la Odisea, por eso no profundizo en este caso. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, confiando en Dios. Y aunque en la iglesia haya falta, miren aquí lo que estaba sucediendo con Moisés y con el pueblo de Israel. Todas las pruebas y todas las señales que se habían hecho durante las plagas y que Dios había hecho, no era para que el pueblo estuviera ahora con miedo y atacando a Dios y a Moisés. Sin embargo, allí estaban ellos con miedo, atacando, quejándose contra Dios, atacando a Moisés. No es que era mejor habernos quedado en Egipto. Pero Dios, a través de Moisés, le habla al pueblo. Esténse tranquilos, tengan confianza. Estos que ustedes ven que quieren hacerle daño, nunca más lo van a ver. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer, pero Moisés tenía fe en Dios. Y estoy haciendo énfasis en esto que estoy diciendo, porque nosotros hoy también necesitamos tener la fe de Moisés, la fe que manifestó Moisés en ese momento. Confiar en Dios, estar tranquilos porque Dios va a obrar en beneficio y en liberación de su pueblo.
Y le dice también Moisés al pueblo en aquel tiempo, el Señor peleará por vosotros. Estad tranquilos, se lo vuelve a decir. Dios peleará por vosotros. Estemos tranquilos. Y yo quiero, porque en este tema que estoy compartiendo de la salida de los israelitas de Egipto y cómo Dios los estaba conduciendo, tiene una similitud, lo repito, porque ya lo dije en tema anterior, con el tiempo en que vivimos, en que ya Cristo viene a la tierra al final y el diablo está lleno de ira contra la iglesia de Dios. Y una cosa debemos saber, los adventistas del séptimo día, claro, es el nombre que usamos en nuestra denominación, porque el séptimo día y el adventismo no es característica nuestra solo, no, eso está en la Biblia de siempre. Y cualquier persona, aunque no sea miembro de la iglesia adventista del séptimo día, puede saber que el sábado es el día de reposo y obedecer a Dios. Y puede saber que Cristo viene pronto y es un adventista del séptimo día. Pero nuestra organización se llama así porque ese nombre dice nuestra creencia, nuestra fe. Guardamos el sábado como el día de adoración y creemos que Cristo inminente pronto viene a buscarnos. Por eso adventista el séptimo día. Pero en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, eso está en la Biblia de siempre, no es de ahora. Y los hijos de Dios lo hemos creído y lo seguimos. Entonces, lo que nosotros necesitamos hoy, como los israelitas lo necesitaban en aquel momento ante Faraón, lo que nosotros necesitamos hoy es estar tranquilos porque tenemos fe en Dios. Miren, ustedes que me escuchan, quiero decirles algo. La iglesia de Dios, aunque es militante, porque estamos en la lucha en el mundo de pecado, la iglesia de Dios también es triunfante. Pero el triunfo de la iglesia de Dios no es por lo que tú hagas o yo haga. La iglesia de Dios es porque Dios es el que hace. Y esta iglesia, atacada y combatida y con todos los defectos que tiene, como lo tenían los israelitas, es la iglesia de Dios que va a dar el mensaje de Dios. Y la iglesia de Dios que está afuera, que está en Babilonia, va a venir y se va a unir y al fin, todos los que tenemos esta misma fe del sábado como día de reposo, de la venida de Cristo, todos los que creemos lo que la Biblia dice, vamos a estar juntos con Dios en su reino, pero el triunfo no somos nosotros los que lo logramos, es Dios quien lo logra. Y así como Dios enseñaba a Moisés, también Dios enseña a sus hijos hoy. Y los hijos de Dios fieles, como lo fue Moisés, hoy en día también los hijos de Dios fieles confiamos en Dios y no importa cuánto ataquen, cuánto diga, cuántos videos, cuántas enseñanzas se ponen en las redes sociales que llega a tanta gente para desviar a los hijos de Dios del camino de la salvación. Y quiero compartir con ustedes mi oración diaria es que Dios nos cuide para que ningún hijo de Dios seamos engañados, que los engaños y mentiras del diablo no afecten a ningún hijo de Dios y que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad esté puesta en Dios, porque eso es lo que va a pasar en el futuro. La iglesia va a triunfar. No es el mal lo que va a triunfar, aunque parezca que triunfa. Aunque tú mires la iglesia hoy y diga, no hay dos que hagan las cosas bien hechas. No te pongas a juzgar. Elías pensaba que estaba él solo. Y Dios le dijo, no, Elías,
Hay 7.000 más y el número 7 es perfección. O sea, Dios tiene un pueblo. Dios le dice a Elías, no eres tú solo, hay un pueblo que sigue a Dios y esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, aunque sean una persona o dos personas, es la iglesia de Dios y la iglesia de Dios es triunfante. Y ante los peligros y en las luchas de hoy, nosotros no tengamos miedo, no estemos con temor, estemos seguros que Dios va a triunfar, la iglesia va a triunfar y vamos a estar con Dios en su reino. Este tema lo llevamos hasta aquí. Vamos a continuarlo en nuestra próxima grabación. Por favor, comparte este tema para ayudar a otras personas.